Bueno, empezaremos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Hubo muchos cambios, pero en especial con uno de nuestros países hermanos, que es Estados Unidos. Tuvimos una fuerte relación que nunca antes se había visto, ya que, por ejemplo, se dejaron atrás la expropiación petrolera y una época de hostilidad entre ambos. México no fue uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas, ONU, en temas de política que estábamos más presentes y tomados en cuenta en cuestiones mexicanas se duplicaron. La industria creció bastante, se obtuvieron recursos para las obras de infraestructura y la agricultura se desarrolló de una manera increíble, por lo que todo eso hizo que la economía nacional mejorara. Le exportábamos hasta el 90% de nuestros productos a Estados Unidos. Nuestro Producto Interno Bruto creció hasta un 10% y fue fundado el IMSS. También hubo cambios que en cuanto a los inmigrantes, que se debía a regular el peor, también iban a exigir ciertas condiciones para ellos, con lo que era no tener discriminación. Además de que hubo un cambio en cuanto a la música que se escuchaba en esos tiempos en nuestro país, y el cine mexicano se difunde por todo el mundo. La sustitución de importaciones se refiere a que fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a sustituir los artículos manufacturados de otros países por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. Es decir, que en vez de que estemos consumiendo productos de países extranjeros, mejor estemos consumiendo productos de origen nacional. Las tres etapas que comprendieron con el modelo económico del crecimiento hacia adentro fueron el crecimiento con devaluación e inflación, la etapa de crecimiento con estabilidad de 1958 a 1970 y el fin del nuevo modelo de 1970 a 1982. La primera etapa participó en sectores estratégicos como el petróleo y la electricidad. Los bienes mexicanos se elevaron y con esto se consiguió una gran tasa de empleo. Y México exportaba mucho a Estados Unidos de América, pero estos mismos trajeron resultado de que el PIB creciera de una manera exagerada, por lo que trataba esta etapa de proteger y fortalecer la industria nacional, fabricación de bienes de industria nacional, fabricación de bienes de industria nacional y consumo inmediato, regulación de la tasa de interés y regulación del tipo de cambio. Esto provocó que el PIB creciera a un 6.1% y el aumento de los precios alcanzó un 11% anual. Lento ritmo de importación maquinaria y equipo. Se recurrió al financiamiento externo, altos índices demográficos y una alta concentración de los ingresos. Lo que intentó y a lo largo de la segunda etapa fue una estabilidad política y un crecimiento económico continuo, el cual funcionó debido al crecimiento industrial, el mantenimiento interno de los productos agrícolas bajos y fijos por muchos años para apoyar la capitalización de la industria. Además, de que se protegieron de no tener que competir contra poderosa industria norteamericana, así garantizando un mercado interno y bueno. La tercera etapa inicia con el gobierno de Echeverría, el cual hizo una autocrítica al sistema, creyendo que la fe del pueblo regresaba al gobierno. Aguda con la concentración de ingreso, comienza con el desarrollo compartido, empieza la expansión acelerada del sector público y la injerencia gubernamental cada vez más notable. En esta etapa se fijó la devaluación del dólar hasta el 58%. Portillo quiso estabilizar la economía con la ayuda del apoyo financiero del Fondo Monetario Nacional. Aumentó el precio del petróleo, inflación y aumento del precio del petróleo e inflación de la tasa anual al 100% y muchas otras cosas por las que se fue llamado esta época como la fase de agotamiento y crisis. Para entender un poco más los temas, debemos comprender conceptos importantes y destacados acerca de esto. Entre ellos está la globalización. La globalización comprende un complejo proceso en el que se mezclan las relaciones internacionales de múltiples tipos, comerciales, políticas, humanas, sociales, económicas, financieras, industriales, culturales y de cualquier otra categoría imaginable. Cuando se menciona la palabra globalización, se viene a la mente ideas de unión,
de derribamiento o debilitamiento de fronteras, de cooperación, de libertad, de progreso, citado de Patricia Adriana Gallini. El término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años, desde la muy celebrada revolución de la tecnología de la información a la disminución de las fronteras nacionales y geopolíticas en la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. Esto nos quiere decir que es el proceso mediante el cual el gobierno y empresas desarrollan leyes y mecanismos. Otro de los grandes conceptos que está destacando en este proyecto es el neoliberalismo. Ciertas propuestas de política económica de diversos economistas, políticos o personas de la cultura en general. El liberalismo económico defiende el mercado como instrumento productivo para asignar los recursos escasos de la sociedad a sus propios usos o empleos alternativos a través de los precios libres, porque se respeta de esta manera a las prioridades de la gente en esas asignaciones y no se imponen de los elencos políticos y la burocracia. Lo que nos está indicando que es el favorecimiento del libre comercio, que no haya fronteras para comerciar entre los países, que existan posibilidades de trabajo en un país que no sea el tuyo de origen. Una menor intervención de Estado se refiere a una menor participación del gobierno en el Estado refiriéndose a la economía. El año durante la gestión de que el presidente se firma los acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización. Durante la gestión de Miguel de la Madrid, en los años después de las etapas y el despeje de la crisis, México se vio obligado a establecer ciertos enlaces para poder salvar el país de una crisis que se llevaba a cabo en estos años. El primer movimiento fue la apertura comercial y comenzó con la explotación del petróleo mexicano entre los años 1983 y 1993. Este promovió eficacia interna, la necesidad de enfrentar compromisos financieros internacionales y la urgencia por recuperar el crecimiento económico, además de generar muchos más empleos. Además de la eliminación de subsidios, con el fin de estimular la competencia entre los productos y esforzar una reestructuración de los productos que eran de México. Todo esto se hizo con el fin de disminuir el incremento de las tarifas y por fin reducirlas. El gobierno, por otro lado, decidió promover las exportaciones no petroleras y mejor exportar productos manufacturados. Todo inicia con el ingreso en el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT, en el que se realizan negociaciones tendientes de la reducción de aranceles y fue en 1986 cuando se creó, y luego con la firma del Acuerdo de Complementación Económica México-Chile en 1992, que trata de la unión de dos países para alcanzar objetivos previstos en el Tratado de Montevideo, y por último la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio, TLCAN, con Estados Unidos de América y Canadá en 1993, que tiene como propósito favorecer la apertura nacional entre Canadá, Estados Unidos y México, promover condiciones de competencia leal en zona de libre comercio, eliminar obstáculos del gobierno y aumentar las oportunidades de inversión entre los tres países que están involucrados. Y sin más por el momento, gracias por su atención.